Hoy es lunes 14 de marzo de 2022 y como cada lunes platicamos con Arturo Medina de Fórmula Quintana Roo sobre cuál sería la posible agenda de temas para los medios, para las personas, para los analistas, para los críticos, para los defensores del gobierno. ¿Cuál sería la agenda de temas para esta próxima semana, la semana que va a correr del 14 al 20 de marzo de 2022? Empezamos con algo que es fuerte, tal vez no llegue al grueso de la población, pero es fuerte porque hoy la Suprema Corte decide sobre un litigio que involucra al fiscal general de México. Un litigio que Alejandro Hertz inicia desde antes de ser funcionario de gobierno, cuando era persona privada, en contra de la que fue familia de su hermano que falleció. Y hoy la Suprema Corte toma alguna decisión, pero esa decisión va a implicar que la señora Alejandra Cuevas siga en cárcel o no siga en cárcel, ¿no? Y después de unos audios que se filtraron, en donde el fiscal estaba opinando del caso y hablando de su contacto con magistrados, y de la defensa que el fiscal salió a hacer de su mismo caso, como diciendo eso lo hace a título ciudadano, no aprovechando su posición de fiscal. El caso es que la Suprema Corte hoy decida lo que decida, va a ser un tema de conversación. Decida lo que decida, ¿no? Si decides dejarla en la cárcel, se va a acusar al fiscal de que si tuvo él algo que ver. Si la sacan libre, se va a tomar como una derrota del fiscal. El presidente seguramente va a tocar el tema en alguna de las mañaneras, así que va a ser un tema. Otro tema va a ser la inseguridad. No nos ha dejado todo este año, no ha habido una sola semana en donde la inseguridad no brote en algún lugar en términos escandalosos por la gravedad. La semana anterior tuvimos un caso de una masacre en Puebla con 9 fallecidos en una vivienda. Luego tuvimos balaceras en varios lugares de Michoacán y la muerte, porque asesinan al alcalde y a uno de sus asesores, tal vez al más cercano, en Aguililla, una zona en donde ya la Guardia Nacional estaba ahí. Es decir, desde hace semanas la Guardia Nacional llegó a esa zona, decir, a controlar, vamos a quitar el control a los malos, a los mañosos. Bueno, en esa zona matan al alcalde. Así que es muy difícil pensar que esta semana no tengamos nuevamente noticias. Espero que sean buenas noticias, ¿no? Que sea detención de culpables, ocupación, vida normal, pero relacionadas con esta inseguridad que se ha generado por el control de territorios muy generalizado, o por lo menos generalizado en algunos estados. Hay unos estados donde está peor que otros, del crimen organizado. 3, la gasolina. La inflación es alta, es un efecto mundial. Esa inflación se ha reflejado en costos normalmente de los alimentos básicos. Se dio a conocer el último dato del INEGI, es por cuarto mes consecutivo arriba del 7% de inflación, que ha generado, por cierto, disminución en la expectativa de crecimiento, pero esa no se ve tanto en los bolsillos como lo ve el ciudadano a la inflación. Pero específicamente la semana anterior se evidenció que el costo de la gasolina real en la calle, en varios establecimientos, no correspondía al que el presidente dice que no ha subido la gasolina, ¿no? El costo promedio sí ha subido más de lo que dice el presidente y sobre todo en algunos lugares sube mucho más. Algunos decían que en algunos casos había establecimientos de más de 30 pesos el litro, ¿no? Entonces, yo creo que la gasolina va a seguir siendo un tema que el gobierno esté reportando y que los reporteros, los periodistas estén reportando cuánto está en la calle, en los establecimientos que el ciudadano va. Y por último, pues es un tema que nos acompaña todavía. Para quien pensaba que iba a ser un tema corto, pues se está alargando y aumenta la incertidumbre, aumentan los problemas económicos, los costos de insumos, el precio a futuro de granos, o sea, muchas cosas. Me refiero al conflicto bélico en Ucrania, que como sea, no favorece a nadie. Todos salen perdiendo por inflación, por muertes, pero todos salen perdiendo. Es un poco el adelanto de lo que serán las notas, los temas a discutir, los temas de la agenda en esta semana que va del 14 al 20 de marzo de 2022.